Vamos a estudiar la máxima transferencia de potencia. Lo primero que nada vamos a conocer cuáles son los objetivos de este tema. Estudiar las condiciones que debe tener la carga eléctrica para recibir la máxima potencia proveniente de un generador. Estudiar la condición anterior cuando la carga es resistiva pura. Debemos también conocer qué es un generador, y este es un dispositivo que entrega potencia eléctrica en vatios sin importar la forma de la onda y la frecuencia, e incluso si es de corriente o de voltaje. También debemos conocer la simbología de un generador, y son los siguientes. El primero de ellos pertenece a un generador de tensión de corriente continua, es decir, lo podemos encontrar en una pila, en una batería, ambos comúnmente vistos en la vida diaria. El segundo de ellos pertenece a un generador de voltaje de corriente sinusoidal, es decir, que varía con respecto al tiempo. Este puede ser una planta eléctrica o una planta hidroeléctrica, termoeléctrica, entre otras formas de generación de onda sinusoidal. Y el tercero de ellos pertenece a un generador de corriente continua, y lo podemos encontrar en este tipo de dispositivos. Ahora bien, también debemos conocer la diferencia entre un generador ideal y uno real. Entonces, un generador ideal es aquel cuya construcción de los devanados no ofrecen resistencia interna al paso de la corriente que el propio generador está aportando entre los terminales A y B. Por tanto, resistencia interna igual a 0 y potencia del generador infinita. Debemos aclarar que este tipo de generador no se encuentran en la vida real, sino el siguiente. Un generador real es aquel cuyos devanados ofrecen una resistencia interna al paso de la corriente, y la hemos llamado R sub G. Entonces, tiene una resistencia interna igual a Rg y la potencia del generador es finita. Por tanto, generador ideal es el conjunto de un generador ideal conectado a una resistencia Rg. Un generador con carga eléctrica resistiva pura la podemos ver de la siguiente forma: como una carga eléctrica conectada entre los terminales A y B, que puede ser una caja como esta, que la podemos sustituir, si es resistiva pura, por la simbología de una resistencia. ¿Okay? También pudiera ser un bombillo o una plancha eléctrica. También debemos conocer las variables que vamos a trabajar. Primero que nada, la tensión y la resistencia de carga, que la hemos cambiado a R sub E. La podemos encontrar a través de esta expresión, un divisor de tensión. Y la potencia en RL la podemos encontrar a través de esta otra ecuación. Ahora bien, la potencia que puede aportar el generador en los terminales A y B está determinada por esta expresión. Hay ciertas condiciones que se deben cumplir para que la carga reciba máxima potencia posible. Entonces, esa es cuando la resistencia de carga R sub L es igual a la resistencia del generador. Entonces, una carga puede recibir entre 0 y 50% de la potencia que es capaz de aportar el generador. El resto se pierde en la resistencia interna. Entonces, un ejemplo: un generador de tensión de 200 volts tiene una resistencia interna de 50 ohms, como lo podemos ver acá. Encontrar la potencia de carga cuando esta varía de 0 a 10 kΩ. Entonces, la potencia del generador entre los terminales A y B, o los extremos de la resistencia R sub I, es B al cuadrado entre 4 veces R sub E. Esto nos da 200 vatios. Ahora, si variamos esta resistencia y comenzamos desde 5 ohms, la tensión que verán los terminales será de 18,18 voltios. Por tanto, una potencia de 66,10 vatios. Si aumentamos esa resistencia a 10,
va a aumentar el voltaje en los terminales de 33,33 voltios. Por tanto, aumenta la potencia. Si así seguimos hasta pasar por 50 ohm, que es la misma resistencia de carga, vemos que el voltaje es máximo con respecto a los demás. Por tanto, vamos a obtener una potencia de 200 watts, es decir, la máxima potencia que es capaz de entregar el generador en los terminales A y B. También vemos lo siguiente: seguimos aumentando la resistencia, R sub L o resistencia de carga va a disminuir el voltaje, por tanto también va a disminuir la potencia. Entonces la máxima potencia se comporta como la siguiente gráfica: empieza a aumentar hasta que la resistencia de carga es igual a la resistencia del generador. Ahí tenemos el punto máximo, y si seguimos aumentando empieza a disminuir. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de gran ayuda.